Ok. Les voy a dejar esta guía. Acá, la primera parte de la guía, hay que resolver preguntas conceptuales. Es importante que puedan ir desarrollando todas las guías para que puedan enfrentar de buena manera la primera evaluación. La primera parte son ejercicios de desarrollo que ustedes los pueden resolver con los PPT. Y esto, si es que existe alguna duda, lo revisamos en la clase siguiente. Y aquí vamos a trabajar con estos ejercicios que están acá. Y dice así: si el total de activos es de 10.000 y el activo corriente es de 3.500, ¿el activo no corriente equivale a cuánto? ¿Cómo se resuelve eso? Restándole los 10.000 a los 3.500, ¿no? Sí, sin embargo, me gustaría que fuesen ordenados para responder esto. Voy a... Ay, mouse, perdón. El total de activos va a ser igual a el activo corriente más el activo no corriente más otros activos. Nos dice que el total de activos es 10.000. Por lo tanto, el activo corriente es de 3.500. El activo no corriente sería X. Y sabemos que los otros activos son 0 porque no nos dan ninguna indicación. Por lo tanto, el activo no corriente va a ser igual a 10.000 menos 3.500. ¿Cuánto sería eso? 3.500. ¿Se entendió cómo se resuelve el ejercicio? Sí, profesor. Se me fue justo el internet cuando empezó a explicar eso y no alcancé a escuchar nada. Ya. Fíjense, nos están preguntando por la composición de los activos. Por lo tanto, el total de activos va a ser igual a los activos corrientes más los activos no corrientes más otros activos.
Esa sería la fórmula, ¿no es cierto? Después, ¿qué es lo que hago? Traspaso los valores. Total de activos, 10.000, igual a 3.500, que corresponde al activo no corriente, más X, que es el activo no corriente, que es la pregunta, más otros activos, que en este caso es 0 porque no hay información. Por lo tanto, el activo no corriente va a ser igual a 10.000 menos 3.500. Eso significa que el activo corriente es igual a 6.500. Ahí te quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. ¿Quién puede hacer la segunda? Dice así: si el total de activos es de 10.000 y los pasivos suman 3.500, ¿cuánto es el patrimonio que posee la empresa? ¿Es similar, profesor? Es similar, pero cambia la fórmula. Sí. Ah, sí, en este ¿Cuál es caso. igual al Se resta. activo menos el pasivo? Ya, pero háganmelo con la fórmula. Alguien que me vaya diciendo cómo sería la fórmula. Ah, el activo es igual al pasivo más los pasivos más más el patrimonio. Bien, entonces, activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Y nos dicen que el total de activos es de 10.000. Eso sería igual a, y el pasivo dice que son 3.500. Más X. ¿Sí o no? Por lo tanto, el patrimonio va a ser igual a 10.000 menos 3.500. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. La número 3. Dice, si una empresa tiene activos por 20.000 y no posee pasivos, ¿qué podría usted decir respecto de cómo ha financiado sus activos? Significa lo siguiente. Llevémoslo a la fórmula. Activos es igual a pasivo más patrimonio. Dice que los activos son 20.000 y dice que no posee pasivo. Es igual a 0. 20.000 de patrimonio, ¿no? 0. Pasivo es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, el patrimonio debería ser igual a ¿cuánto? 20.000. 20.000. Entonces, ¿cómo financió todos sus activos la empresa? Con el patrimonio. Entonces, la respuesta aquí sería que la empresa, espérenme un segundo, que se ha financiado
en un 100% con su patrimonio. Yo les podría hacer otra pregunta acá, que podría ser la siguiente. ¿Cuánto representa la propiedad de los socios de la empresa? ¿Los 20.000? ¿Usted pregunta en porcentaje, profe? Perdón, no, les pregunté cuánto representa la propiedad de los socios de la empresa. 20.000. Eso es lo que esa empresa vale, 20.000, no tiene deuda. Si yo liquido, imaginémonos que yo quiera liquidar la empresa, yo lo que hago es vender todos los activos que posee. ¿Y cuánto valen esos activos que la empresa posee? 20.000. Por lo tanto, me quedo con 20.000. Distinto el caso de lo que si yo le hago la misma pregunta en el ejercicio anterior, donde el patrimonio es 6.500. ¿Cuánto es la propiedad de los dueños en la empresa? 6.500. 6.500. Ya, la 2.4. ¿Quién la hace? Fíjense, esta más que hacerla, esto es un razonamiento. Aquí no hay ejercicio, pero dice, si los pasivos y el patrimonio suman 10.000 y el total de activos suman 9.000, ¿qué podría decir de este balance? ¿Qué le recomendaría usted al dueño de la empresa? Lo que les están diciendo es lo siguiente. Voy a copiar esto para no volver a escribirlo aquí. Nos están diciendo que el total de activos es 10.000. No, perdón, 9.000. Y esto es 10.000. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Cierto? Falso. Falso. 9.000 no es igual a 10.000. Pero puede ser que tenga Cierto. mayor deuda. No. Eso significa que el balance está descuadrado y el balance no puede estar descuadrado. Si está descuadrado el balance, significa que está malo, que alguien cometió un error ahí. ¿Quién fue el que cometió el error ahí? El que está encargado de la contabilidad. Esto no puede ser, esto es un error, porque 9.000 no es igual a 10.000. El balance tiene que estar cuadrado, o sea, la suma de los activos tiene que ser exactamente igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. Entonces, fíjense bien que aquí lo que hay que hacer sería decir que esto es falso. Eso es falso. El balance
no puede, bajo ninguna, perdón, lo voy a poner aquí con comillas, bajo ninguna circunstancia estar descuadrado. Por lo tanto, se recomienda despedir inmediatamente al contador. Esa debería ser la respuesta correcta. Fíjense bien que las implicancias de que el balance esté descuadrado pueden ser tremendas, porque esto podría significarle a la empresa una multa gigantesca de parte de la autoridad fiscalizadora, que en este caso es impuesto interno. Esto no puede ser, y por lo tanto, como no puede ser, hay que despedir inmediatamente al contador. O sea, eso es de... Casi ni siquiera hay que recomendarlo. Profesor, ¿Sí? y bueno, yo no sé mucho de esto, pero en caso de que sí esté descuadrado, ¿qué puede pasar ahí o qué pasa? A ver, si el balance está descuadrado hay que hacerlo de nuevo. Y lo peor, a ver, fíjense bien que el proceso es el siguiente, chicos. Está el contador trabajando, o el equipo contable está trabajando, emite el informe, lo revisa y se lo entrega al gerente de administración o al gerente general, a quien corresponde. Entonces, acá se cometieron dos errores. Primer error, no se revisó. O sea, perdón, primer error, hay un error en la contabilidad. Y segundo error, no se revisó y se traspasó la información al gerente o al jefe de área a quien corresponde. Entonces, esto no se puede permitir. Esto es como, por ejemplo, si ustedes van, esto es tan grave, chicos, esto es como ir al médico y te tenían que operar de la pierna derecha y te operan de la pierna izquierda. Es así de grave. Porque lo que les vuelvo a reiterar, esto podría traer como consecuencia una tremenda multa por parte de impuestos internos. Entonces, esto nunca puede pasar, chicos, nunca, bajo ninguna circunstancia. La 2.5 se las voy a dejar para ustedes para que la respondan. La 2.6 dice así: en un balance se tienen los siguientes datos: activo corriente 5.000, total de activos 10.000, patrimonio 2.000 y pasivo corriente 3.000. Entonces pasivo no corriente es, ¿cómo harían eso? Es 0. 0. A ver. Activo, total de activos 10.000. No. A ver, espérenme un minuto, voy a ver cómo lo hacemos aquí. Voy a hacer este. Ah, no, profe, lo vi mal, era 5.000. Era 5.000. Ya. No, lo vi mal. Ok. Lo voy a hacer
aquí abajo este ejercicio para poder, lo voy a hacer bien detallado para que se entienda. Entonces, activos. Igual a pasivos. Más patrimonio. Los activos se descomponen en activo corriente más activo no corriente más otros activos. Y eso va a ser igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio. Esa sería la descomposición completa. Entonces nos dicen que esto es igual a 5.000. El patrimonio 2.000 y el pasivo corriente 3.000. Entonces, más X, o no, el pasivo no, ya perfecto, más X, más 2.000. Y acá, como esto es 5.000, la suma de los otros activos debería ser 5.000 porque el total es 10.000. Pasivo no corriente, o X, va a ser igual entonces a 10.000 menos 5.000. Ahí está la descomposición completa de la fórmula. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ya, esta otra pregunta es de Perogrullo. Si el total de pasivo y patrimonio es de 20.000, ¿cuánto es el total de activos? 20.000. 20.000. 20.000. Entonces, esto ni siquiera lo vamos a resolver.
dice, si el activo corriente y no corriente suman 5.000 y el total de pasivos es de 5.500, entonces los otros activos que faltan son equivalentes a 500. 500. ¿Están todos de acuerdo? Chicos, Profe, ¿alguien tiene alguna duda? Yo no lo escuché, no lo entendí. Dice, si el total de activo, perdón, si el activo corriente y no corriente suman 5.000 y el total de pasivos y patrimonio es de 5.500, entonces los otros activos que faltan son equivalentes a... ¿Cuánto falta para que la ecuación quede cuadrada? 500. 500. Ya. Esto, a ver si pueden hacerlo solos. Les doy unos 10 minutos. Con los datos que están ahí deben construir un balance. Caja chica, 10.000, banco 100.000, mercadería 1.000.000, muebles 2.000.000, vitrinas 2.000.000, balanzas 500.000, proveedores 500.000, cuentas por pagar 1.500.000, préstamos de corto plazo 800. ¿Pueden construir el balance? Son las 9, 9:15, hasta las 9:15 para hacerlo. Chicos, ok. Mientras tanto, Profesor, préstamo es SCP, es corto plazo. corto plazo, sí. Ya, gracias.
Profesor, Sí. una consulta. ¿El patrimonio hay que calcularlo? ¿Está descuadrado el balance? Sí, Sí, Entonces, profesor. algo falta entonces. sí, pues, por eso le digo, la diferencia tendría que ser el patrimonio. Correcto. Ya, profesor. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría subir un poquito para ver si se me olvidó anotar algo? Porfa. Perdón. Ahí sí. Gracias, profe.
Para. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera cuenta? Activo corriente, ¿Ya? ¿Y qué hay ahí en el activo corriente? ¿Qué cuentas? caja, banco, mercadería. ¿Y el préstamo a corto plazo? Caja, espérenme un minuto. Banco, Mercadería. mercadería. Ah, perdón.
Y la caja sería por 10.000. Banco 100.000. Y mercadería por 1.000.000. El préstamo a corto plazo, ¿no, profe? No, ese es el préstamo de corto plazo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es un préstamo? Pasivo. Sí, vos. Entonces el total de activos sería de 1.110.000. 1.110.000. ¿Cuáles serían las cuentas de activo no corriente? Muebles, vitrina y balanzas. Muebles por 2.000.000. Vitrinas por 2.000.000 también. Y balanzas por 500.000. $4.500.000. Otros activos no hay. Cero. Total. Activos 5.610.000. perfecto. ¿Todos están claros hasta ahí? Sí, profesor. Profe. Ok. Pasivos. Proveedores, Ya, cuentas por pagar y préstamo. exactamente. No me acordaba mucho de esto y esto es justo lo que tengo que hacer también, pues. Mira, yo creí que en el fogón habían grupos de WhatsApp. Y este hizo grupo para todos. No, pues tiene grupo producción. Pasivo no corriente, no hay. Y nos faltaría entonces el capital. ¿Cuánto sería el capital? 2.810.000. 310.
Entonces esto tiene que sumar, ¿no es cierto?, 5.610.000. Lo podemos presentar un poquito más bonito esto. Ahí está un poco más bonito, mejor presentado. Y así de fácil es. En la medida que nosotros vamos a ir avanzando en el curso, vamos a ir construyendo de manera mucho más completa, eso sí, el balance y el estado de resultado de las empresas. Vamos a llegar a ese nivel. Fíjense bien que mirando este balance, yo podría hacer varias preguntas. Por ejemplo, esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿O a qué creen que se puede dedicar esta empresa? Como un almacén, algo así. ¿Alguien piensa lo mismo u otra cosa? ¿Profe, podría repetir? ¿A qué cosa hace esta empresa, por ejemplo? ¿Qué crees tú que puede hacer esta empresa? ¿Cuál es su giro? ¿A qué se dedica? Venta de algún tipo de insumo de alimentos, probablemente. Sí, un almacén, como dijo el compañero, parece ser un buen acercamiento, ¿no es cierto?, a la actividad que realiza esta empresa. Por ejemplo, esta empresa tiene problemas para pagar. ¿Tiene problemas para hacerle frente a sus deudas? ¿Qué creen ustedes? No, porque igual, aunque liquide los activos no corrientes, igual cancela la deuda que tiene de los pasivos. Sí, pero podría enfrentar situaciones, fíjense bien, como los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, esta empresa podría tener dificultades para pagar. Porque los pasivos corrientes son prácticamente el doble de sus activos corrientes. Podrían llegar los proveedores o qué sé yo, los acreedores a exigir el pago de la deuda. Si todos, imagínense que concurrieran los tres acreedores que tiene esta empresa de manera conjunta a exigir el pago, no tiene cómo hacerlo. Tendrían que darle un plazo para que se pudiese poner al día. Porque si, imagínense que saca toda la plata de la caja, toda la plata del banco y vende toda la mercadería, no paga las deudas que tienen. Se tendría que descapitalizar para poder pagar la deuda.
¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe. Sí, Sí, profe. profesor. Fíjense que sin tener mayores antecedentes, podemos saber qué tipo de empresa se trata, más o menos, saber si tiene o no tiene problemas de liquidez. He aquí algunas de las cosas para que sirve un balance. Yo les podría preguntar, sabiendo ya que esta empresa tiene problemas de liquidez, ¿ustedes le prestarían plata? No, ¿Por qué? porque está sobreendeudada. Todavía tiene muchas cosas que pagar y no le alcanza con su activo. O sea, si le alcanza, porque todavía, fíjese bien, todavía la empresa posee 2.810.000 pesos. Pero va a depender del nivel de riesgo que se quiera asumir. Yo, en lo particular, no le prestaría plata, obviamente, porque hay un problema de liquidez. Pero si la empresa se liquidara, el dueño o los dueños de esta empresa se quedarían con 2.810.000 más o menos. Pero en estricto rigor no se le puede prestar plata. Se dan cuenta que hay una serie de cosas que se pueden deducir de un estado del balance, que es un estado financiero. Y corresponde a uno de los informes principales que se emite en contabilidad. Pregunta, si ustedes fueran el gerente general de esta empresa, ¿qué es lo que harían? Disculpe, profe, ¿cuál fue su pregunta? Si usted fuera gerente general de esta empresa, imagínense que, no, hagamos la pregunta al revés. Yo soy el dueño de la empresa y la contrato a usted como gerente general. Y le digo, hágase cargo, por favor, sáqueme de esta situación compleja en la que estoy. ¿Qué es lo que haría? Profe, ¿Sí? disculpe, o sea, yo trataría de eliminar las cuentas de pasivo corriente, que son las que más generan, en este caso, deuda, y por último, hacerse de un crédito a largo plazo y tratar de moverlo al pasivo no corriente. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Lo que habría que hacer, al menos, todo lo que está en cuentas por pagar, lo que se puede hacer ahí es pedir un crédito a largo plazo y cambiar esa deuda de corto por una deuda de largo plazo. Porque si eso ocurre, fíjense lo que pasa. Voy a sacar esto de acá, va a desaparecer acá y lo vamos a poner acá. Perdón, era cuentas. No, ahora sería un préstamo de largo plazo. Porque vamos a préstamo de largo plazo. Era 1,5 millones, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. ¿Ya? ¿Sí lo escucho? Y aquí esto como Y con queda en 1 millón
300. ¿Es suficiente? No. No. Entonces probablemente aquí habría que buscar la forma de pasar este préstamo o parte de este préstamo a más largo plazo. Quizá la mitad, dejar esto en 400, por ejemplo, y esto en 1.900.000. Y de esa forma cambió la situación de la empresa. ¿Se entiende por qué la contabilidad permite tomar decisiones? Sí, profe. ¿Y en esta situación ustedes le prestarían plata a esta empresa? Como máximo, profe, 100 lucas para que no se pase. Depende cómo se estructure esa deuda. Si esa deuda es de largo plazo, no tendría mayor problema yo. Y la pregunta que viene enseguida, ¿hasta cuánta plata le prestan? Algo que no supere el patrimonio capital. Esa podría ser una alternativa. Fíjense bien que la pregunta que haría cualquier analista financiero o el ejecutivo de cuentas del banco, que le vamos a ir a pedir plata, es ¿para qué queremos ese otro crédito? Primera cosa, ¿cuál es el objetivo de buscar más financiamiento? El objetivo podría ser tener capital de trabajo para poder comprar más mercadería o comprar mercadería a un menor costo y así aumentar el margen. O podría ser el objetivo un crédito para abrir un nuevo local. No sé. Lo que les quiero recalcar es que esto permite tomar decisiones. Les estoy mostrando algunas de las cosas que es posible deducir a simple vista sin hacer ningún cálculo del otro mundo, digamos, porque igual para poder evaluar completamente la empresa se necesitan más antecedentes, obviamente. Pero mirando estos datos, es posible tomar algunas decisiones. Eso es lo que quería recalcarle. ¿Se entendió? Profe. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Vamos, me voy a devolver un poquito porque me parece que aquí hay un par de preguntas interesantes. Por ejemplo, miren aquí esta pregunta. Bueno, defina qué es un activo. Eso la verdad que está en los PPT. Pero dice, mencione 5 ejemplos de cuentas de activos para una verdulería. Los ejemplos están acá mismo.
caja, banco, mercadería, muebles, vitrinas, balanza y podrían haber otras. Miren esta otra. Defina qué es un pasivo y mencione 5 ejemplos de cuentas de pasivos para una empresa fabricante de vehículos. ¿Quién podría decirme cuáles podrían ser 3 cuentas de pasivos para una empresa que se dedica a fabricar vehículos? Los proveedores de los insumos para fabricar los vehículos. ¿Ya? Proveedores, por ejemplo, De neumáticos. proveedores de neumáticos, ¿ya? ¿Qué más? Préstamos. Préstamo. ¿Qué otra cosa? Impuestos. Ojo, cuando se habla de pasivo, tienen que agregarle el apellido por pagar. Eso significa que son impuestos que aún no se han pagado. ¿Ok? Porque si ya está pagado, pasa a ser un gasto. Y si es un gasto, va al estado de resultado y no se contabiliza en el balance. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner impuestos por pagar. Remuneraciones por pagar, profe. También, exactamente, remuneraciones por pagar. ¿Cuál dos? Documentos por pagar. También. Miren esta otra. Fíjense bien. La número 12. Si una empresa tiene por giro el transporte de pasajeros por vía aérea, indique 3 posibles cuentas de activo y 3 posibles cuentas de pasivo. ¿Quién me dice 3 cuentas de activo? Los aviones. Los aviones. Muy bien. ¿Qué más? La venta del pasaje, profesor. No le entendí. ¿Qué es lo que me dijo? La venta del pasaje. La O de lo venta, que, la venta no va en el balance. Las ventas se informan en el estado de resultados, no en el balance. En el balance se muestra lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe. Solo esos 2 elementos, lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe. Es como que yo fuera a su casa, por ejemplo, y yo voy a decir, usted tiene 2 sillones, una mesa de comedor con 6 sillas, tiene una cocina, un horno microondas, un horno eléctrico, tiene 4 camas, tiene 2 televisores, un refrigerador. Eso es lo que usted tiene. Eso es lo que se muestra en el balance, lo que usted tiene. Y también se muestra lo que usted debe. ¿Ok? Las profesor. oficinas de aerolínea, ¿puede ser? Perdón, no le escuché. Las oficinas de la aerolínea. Y oficinas, pongámosle. Oficinas. La estructura. Oficinas. ¿Ya? ¿Qué más? Caja. Caja. Sí, obviamente tiene que tener caja. Clientes por cobrar. Muy bien, clientes por cobrar. Ya. Veamos ahora algunos pasivos.
¿Qué pasivos creen que ustedes puede tener una aerolínea? Los impuestos. ¿Impuestos cómo? ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos por pagar. Ok. ¿Qué más? Proveedores va. ¿Proveedores de qué, por ejemplo? De petróleo, combustible. gasolina. Muy bien. Proveedores. ¿Qué más? Arriendo de infraestructura. Arriendo de infra. No. Remuneraciones por pagar. Remuneraciones por pagar, sí. El arriendo sería un pasivo solo si está por pagar, no si ya está pagado. Seguros. ¿Seguro en qué caso? ¿Por pagar o seguro ya pagado? Por pagar. Por pagar. Profe, ¿Y? ¿sirve el pago a los empleados en pasivo? Sí, pues ahí está, dice remuneraciones por pagar. También estas empresas requieren financiamiento, entonces deben tener créditos por pagar. Bueno, ahí hay varios ejemplos. ¿Se entendió? ¿Se ha entendido cómo funciona más o menos la contabilidad? Sí, profe. Ok. Profesor. Voy a dejar de compartir. Bueno, de aquí en adelante, en todas las clases vamos a ir haciendo ejercicios. Así que eso, yo igual voy a dejar esta guía subida. Les voy a mandar, crearon el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Está creado. Sí, profe. Sí, ok. Entonces ahí les voy a avisar cómo quedó Sí, profesor. el material subido. Eso, es harta materia y hay que estudiar porque si no, estudiar a última hora para esta asignatura no da resultado. Estamos recién en la segunda clase y la materia a contar de ahora se empieza a complejizar. Y además los conocimientos son acumulativos. Así que repasen la materia, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp o me pueden llamar directamente por teléfono o preguntar en la clase siguiente. Pero por favor no se queden con dudas, ¿ok? Dicho esto, Gracias, profe. dejamos la clase hasta acá. Una pregunta, acá me aparece dentro de los nombres PC. ¿Quién es? Chicos, ¿quién aparece como PC en el Zoom? Ok, bueno, recuerden por favor anotarse en el chat para que queden presentes. Por favor, encarecidamente les pido eso y dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana.
Profe, una pregunta. Dígame. En cuanto a las grabaciones de las clases, ¿cuándo las sube? Se van a subir hoy día mismo. La clase pasada, algo ocurrió con el Zoom que no grabó o no reconoció, o quedó mal grabado por alguna razón, que no pude subir el video, o sea, el video no se ve, no está. Así que la clase pasada quedó sin grabar. Pero yo la subo inmediatamente, terminando la clase, hago todo el proceso para subir los videos. Lo que pasa es que se demora un poquito en cargar el sistema, pues transformar todo esto igual se demora un poquito, pero más o menos a las 11 de la noche yo ya estaría disponible el video en el portal. Ok, profe, gracias. Ok. Ya, chicos. Profesor, va a cargar la guía junto al PPT, ¿verdad? Y por supuesto. El PPT ya está cargado. La guía no. Esa se va a Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Catherine y Byron se anotaron en el chat. Por favor. Sí, profe. Bien. Ok. Sí, lo hacemos. Profesor. ¿Sí? Disculpe, la guía de la clase 2 la subió a la sesión 2. No, esa todavía no la subo. Va a quedar, yo voy a abrir una pestaña que se va a llamar trabajo guiado. Y ahí se van a ir subiendo todas las guías. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien. Buenas noches, profesor. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Que tenga buena noche. Igual a ustedes, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Cuídese. Gracias. Igual a usted.